Prólogo, capítulo 1, un día más en la sombra. Marzo del año 726 después de la gran batalla de los dragones. El sol se alzaba radiante sobre los campos de Talrán, cruzando el aire puro con rayos de luz que dibujaban figuras danzantes sobre los tejados de piedra. Era un día despejado, sin augurio ni tormentas, el tipo de día que hace creer a los ingenuos que el mundo está en paz. En una taberna de mala muerte en la frontera sur, escondida entre un mar de comerciantes ruidosos, vagabundos ebrios y soldados sin amo, él se sentaba. Solitario. En silencio. Rodeado de copias ilusorias de sí mismo, ilusiones casi perfectas creadas por un viejo arte de sombras que hacía que nadie supiera con certeza cuál de todos era el verdadero. Vestido de negro, sin escudos ni nombres. Los que lo conocían sabían que si querías hablar con el asesino, tenías que adivinar cuál era el real. Y si fallabas, probablemente no volverías a hablar con nadie. La tarde cayó con lentitud sobre los adoquines, y con ella, llegó el encargo. Una mujer de aspecto distinguido pero rostro curtido por la vida se sentó sin invitación frente a una de las sombras. Le habló sin miedo, con voz firme. Campamento bandido. 4 leguas al este. 17 hombres. Una caja con joyería robada de la nobleza de Baldora. Quiero la caja. El resto, haz lo que haces. Sin decir palabra, la sombra se desvaneció. Desde la penumbra, el verdadero asesino se levantó y caminó hacia la salida, atravesando la taberna como si no existiera. El viaje no tomó más que un par de horas. Con el sol a medio ocaso, las sombras del bosque se alargaban como dedos afilados sobre la tierra. El campamento era rudimentario, rodeado de carromatos, barricadas improvisadas y guardias mal armados que bebían y reían como si el destino no los mirara. Pero él ya estaba dentro. Uno por uno, comenzaron a caer. Un tajo limpio en la garganta, una daga lanzada a la nuca. No hubo gritos, solo el leve murmullo de la muerte y el sonido de cuerpos desplomándose sobre el barro. Un grupo de 3 bandidos hablaba cerca del fuego. Cuando uno fue decapitado de un solo golpe, los otros 2 apenas reaccionaron antes de que una hoja curva les cortara los tendones y los dejara en el suelo, suplicando. No hubo clemencia. Los ojos del asesino no parpadearon mientras les enterraba las dagas con la precisión de un cirujano. Entró a la tienda principal, donde un líder improvisado dormía con el botín a su lado. Lo despertó con una rodilla en el pecho y una hoja fría en la boca del estómago. La caja, susurró el asesino. El bandido señaló tembloroso. El asesino asintió, retiró la daga, y lo degolló sin más. Tomó la caja y salió caminando entre los cuerpos, dejando tras de sí un rastro de sangre y silencio. Al regresar a la taberna ya era de noche. Colocó la caja sobre la mesa donde la mujer lo esperaba. Ella sonrió. Intentó hablar, pero el asesino ya había desaparecido otra vez entre las sombras. Solo quedaban las copias. Y los susurros de quienes sabían que cuando aquel hombre caminaba, la muerte lo seguía. Capítulo 2. Los muros del silencio. El sol de la mañana se filtraba por los vitrales agrietados de la gran biblioteca, ese santuario solitario en medio de la nada. El viento recorría los pasillos como un visitante más, acariciando estantes repletos de manuscritos, tratados arcanos, cartas olvidadas, y grimorios sellados que ningún reino había logrado robar ni conquistar. Él se encontraba en su rutina habitual. Revisaba un manuscrito antiguo sobre los rituales de resurrección de la era predragónica mientras sorbía té frío de una taza despostillada. Era un hombre de mirada mansa pero espíritu indomable, con el cabello canoso recogido en una simple coleta y una túnica raída que no hacía justicia a la magnitud de su poder. Girion. Así lo conocían aquellos que sabían su nombre. La mayoría solo lo llamaba el sabio, o el loco del bosque, o el inmortal de las torres olvidadas. Nadie entraba en su territorio sin que él lo supiera. Los 4 reinos lo habían intentado por años. Tropas enteras enviadas a robar, conquistar, o simplemente echar un vistazo. Nadie regresaba. No porque los matara, no solía hacerlo, sino porque jamás los dejaba avanzar. Ni un paso más allá de donde él lo permitiera, un sonido familiar interrumpió su lectura,
el leve crujido de la madera bajo una pisada pesada y sigilosa. No levantó la vista. «Estás respirando más fuerte de lo habitual, Maglo», dijo con una sonrisa sutil. Desde una de las sombras, emergió una figura encapuchada, y se sentó frente a él con la naturalidad de quien vuelve a casa. «Tienes mal oído, viejo», murmuró el asesino, «y tu mala postura». «Enderézate», Maglo gruñó por lo bajo, pero obedeció. Nadie discutía con Lirion por más de 20 segundos sin quedar atrapado en una discusión filosófica de 3 horas. «¿Qué vienes a buscar hoy?», preguntó el erudito, hojeando su libro sin mirarlo. «Nada. Solo pasaba». Mentía, claro. Siempre que aparecía era por algo. Pero Lirion no insistió. Se lo había enseñado él mismo: cuando alguien quiere hablar, lo hará. Pasaron minutos en silencio. Solo el sonido del viento, el raspar de páginas y el crujir de la madera. «¿Aún lees sobre almas?», preguntó Maglo, sin emoción. «A veces uno tiene que estudiar lo que otros deciden no ver». Lirion alzó la mirada, más seria esta vez. «¿Sabías que el alma también puede deteriorarse con el tiempo?». Maglo guardó silencio. Sus ojos parecían observar otra época. «¿Tú crees que yo aún tengo una?». «Sí. Y por eso duele». El erudito cerró el libro suavemente. «Si estuviera muerta». «No regresarías». Maglo apretó los puños sin saber qué responder. Quería decir que solo venía porque era un lugar seguro. Porque aquí no había contratos, ni espadas, ni sospechas. Solo libros y un anciano molesto, pero no podía negar que el silencio de la biblioteca era más reparador que cualquier pago. «Vi a una niña esta semana», dijo al fin. Se escondía en un barril de agua para escapar de los gritos. No tenía más de 7, Lirion no respondió. Solo lo miró con esa calma que desesperaba. «No hice nada». «No tenía orden de hacerlo. ¿Y eso te molesta?». «No lo sé». El erudito se puso de pie y caminó hacia una estantería. Tomó un libro delgado, con tapas de cuero agrietado. Y lo dejó sobre la mesa. «Toma. Léelo. Tal vez encuentres algo que te moleste un poco más». Maglo lo miró como si fuera una trampa, pero no lo rechazó. Cuando se puso de pie para marcharse, Lirion lo detuvo con una frase tan sencilla como brutal: «Maglo, no tienes por qué seguir siendo lo que los reinos hicieron de ti». El asesino no respondió. Solo desapareció entre las sombras como siempre, pero al cerrar la puerta tras de sí, Lirion dejó escapar un suspiro largo, doloroso. Caminó hacia la ventana y observó el cielo despejado. «Al menos aún vienes, hijo mío». Capítulo 3. Oro en las palabras. Las ruedas crujían con suavidad sobre el polvo de un camino que conocía tan bien como su propio nombre. El comerciante ajustó las riendas de su carreta, sonriendo al escuchar cómo el eje se quejaba brevemente antes de ceder a la curva del sendero. No había mejor música que la de un carro cargado y una bolsa que tintineaba, y esa mañana, ambas sonaban como una promesa. «Despierta, mi vieja compañera», murmuró con afecto, dándole unas palmaditas al lateral de la carreta. «Hoy vamos por el mercado de Asteros, y ese lugar grita oportunidades». El comerciante, un hombre de sonrisa fácil y lengua aún más afilada, no necesitaba mucho para destacar entre la multitud. Su ropa era sencilla pero siempre bien presentada, su cabello recogido con cuidado detrás de la nuca, y sus ojos, inquietos y atentos, podían leer una necesidad antes de que el cliente la expresara. Llegó al mercado de la ciudad media mañana, justo cuando el sol iluminaba las telas, los panés y los rostros de los vendedores. Allí no se gritaban precios, se gritaban historias, yerbas traídas desde el bosque del norte. «Curan hasta el desamor», exclamaba una anciana con más arrugas que dientes. El comerciante se bajó con elegancia, saludando con una reverencia burlona que le ganaba sonrisas desde los puestos más cercanos. «Que me parta un trueno si no es el único capaz de vender agua en un diluvio», dijo un herrero al verlo. «Y que te parta si no me la compras también», respondió él con picardía. Ya cerca del mediodía, compartía un cuenco de estofado con el granjero, viejo conocido, en una esquina tranquila. No hablaban de negocios, sino de riego, de cabras tercas, de si este año la cosecha sería mejor. Las bromas iban y venían como las cucharadas. «Me sorprende que aún te acuerdes de mi nombre, con tantos clientes»,
decía el granjero entre risas. Olvidar a quien me paga a tiempo sería un crimen que mi bolsa no perdonaría, respondió el comerciante, guiñándole un ojo. Al terminar su recorrido, decidió seguir hacia el este. Tenía algo de medicinas y telas finas, y sabía que el padre en el pequeño templo de la frontera solía comprar para los huérfanos. Era un hombre severo, pero honesto. El comerciante respetaba a quienes no negociaban con fe, sino con actos. Lo encontró en la entrada del templo, cargando sacos de harina con más fuerza de la que su edad sugería. Bendito sea el oro cuando camina con buenas piernas, saludó el comerciante, bajando con una reverencia teatral. Y maldito sea si espera que le pague hoy, respondió el padre, sin detenerse. Ambos rieron, entregó lo prometido y rechazó parte del pago. Sabía que era mejor inversión tener el respeto de un hombre de palabra que unas pocas monedas más. Esa noche acampó cerca del río, fuera de la ciudad. El cielo era claro, y la luna parecía vigilar su fuego. Se recostó junto a la carreta, mirando las brasas danzar. No está mal para un día normal, susurró, pero en el aire había algo distinto. Un silencio más espeso, una brisa con sabor a cambio. No era un comerciante común. Sabía leer más que gestos y palabras. Sabía leer el clima, y no hablaba del cielo. Pronto, el mundo se movería. Las guerras no se declaraban con espadas, sino con escasez, con rutas cortadas, con rostros desesperados, y él estaría allí, como siempre, entre la gente. Con palabras como puentes, y monedas como antorchas. Prólogo capítulo 4. Raíces en la tierra. El sol de marzo calentaba apenas la superficie del campo, trayendo consigo el canto de los grillos y el zumbido perezoso de los insectos entre los pastizales. Las semillas dormían bajo la tierra, algunas comenzaban a despertar, y otras esperaban aún el susurro de las lluvias tardías. Era una mañana tranquila en los llanos del reino de Adaria, tierra de cosechas vastas y campesinos obstinados. Aurel, el granjero, despertó antes que el primer gallo. No necesitaba luz para vestirse ni pensar mucho para comenzar su jornada. Cada día era igual al anterior, y sin embargo, no le pesaba. Su mundo era pequeño pero firme, construido sobre la rutina. El trabajo y el amor inquebrantable por sus hijos y su esposa. Cada surco en la tierra le respondía con gratitud. Cada vaca tenía nombre. Cada gallina, un destino. Mientras sujetaba las correas del arado tirado por su viejo buey, llamado Tuno, Aurel tarareaba un canto de cuna que solía entonar su madre. Uno de sus hijos, apenas de 9 inviernos, corría con una canasta de semillas detrás de él. Era un juego, una tradición. Sembrar, crecer, vivir. Al mediodía, el calor apretaba, pero el trabajo no paraba. Algunos vecinos pasaban en carros, saludaban desde la distancia o se detenían para pedir herramientas. Uno de ellos trajo rumores desde el norte, caravanas comerciales saqueadas en el camino. Bandas errantes que robaban cosechas, soldados extranjeros vistos en caminos secundarios. La guerra no había comenzado, pero sus sombras empezaban a proyectarse en las paredes de los hogares humildes. Nada nuevo. Siempre hay algún necio con hambre y una espada, respondió Aurel mientras servía agua a los visitantes. En el granero, su esposa y su hija preparaban pan con los últimos sacos de harina. La risa suave de las niñas traía paz al corazón del hombre, recordándole por qué levantaba cada mañana. Esa noche, sentado junto a la chimenea, con sus hijos dormidos y el crujir del fuego como única compañía, Aurel afilaba una vieja hoz. No era por necesidad, no realmente. Era instinto. Algo en el aire le decía que pronto, sembrar no sería suficiente para defender lo que amaba. Su mirada se perdió en las llamas por un instante largo. Luego, susurró como si hablara con la misma tierra: si llegan hasta aquí, no voy a correr. Y el viento, que rozaba las paredes de madera del hogar, parecía respetar su promesa. Prólogo capítulo 5. La fe y el silencio. La torre del campanario de la iglesia de Saint-Elmere se alzaba majestuosa en el centro de la ciudadela de Aurenval. Sus campanas no sonaban por vanidad ni tradición, sino por necesidad espiritual. Para los creyentes, su repique significaba vida, muerte o consuelo. Aquella mañana de marzo, anunciaban solamente la llegada del sol. Padre Tarión ajustó su túnica gastada frente al espejo. Era un hombre de edad indescifrable,
con la espalda erguida como los muros del templo y los ojos cansados de quien ha visto la esperanza florecer y marchitar. A pesar de la paz oficial, algo dentro de él se inquietaba desde hacía semanas. Las oraciones no bastaban para calmar el eco en su pecho. Salió al atrio con paso lento pero firme. Cada palabra suya era escuchada como si hablara con la voz del mismísimo Dios. Sin embargo, él no se sentía ni guía ni profeta, solo un hombre tratando de no perder el alma en medio de los gritos del mundo. Ese día predicó sobre el perdón y la firmeza, sobre cuándo ceder y cuándo mantenerse de pie. La gente lo escuchaba, pero muchos ya miraban más a los soldados que al cielo. La fe no es ciega, pero tampoco es sorda, dijo mientras levantaba la vista al vitral que retrataba la última gran guerra. Y si llega el momento de cargar algo más que una cruz, que sea por amor, no por odio. En la sacristía, una carta sin firmar aguardaba. Era una advertencia, un ruego, quizás una amenaza. Hablaba de movimientos militares cerca del templo, del interés de los nobles por los archivos eclesiásticos, de vigilancia encubierta. Él no se inmutó. Solo la quemó en una vela encendida. Más tarde, caminó por los barrios bajos, bendiciendo a los enfermos y dando pan a los niños. No le temía al barro ni a las pulgas. Le temía a las almas vacías. En un momento del día, en una plaza cualquiera, vio pasar a un escuadrón militar del general Caey, entrenando con disciplina férrea. Entre ellos, muchos niños que él mismo había bautizado. Lo vio, al general, de lejos. El saludo fue breve, pero en los ojos de ambos había un diálogo silencioso. Algo está por cambiar. Esa noche, Talión escribió en su diario: no es la guerra lo que temo, sino lo que los hombres están dispuestos a abandonar por ella. La fe, la compasión, el juicio, el alma. Si tengo que marchar con los que aún las conservan, así será. Apagó la vela. Y con ella, por un instante, el mundo pareció más oscuro. Capítulo 6. El guardián del orden. La brisa de marzo soplaba con suavidad aquella mañana, y el sol, aún bajo en el cielo, pintaba la piedra de los muros con una calidez inusual. El general abrió los ojos sin prisa. Había dormido profundamente, algo raro para alguien con su carga. No hubo pesadillas, ni ecos de órdenes dadas ni gritos de guerra. Solo un silencio limpio. Algo que lo desconcertó más que cualquier campo de batalla. Se sentó en el borde de la cama, se pasó una mano por el rostro curtido y respiró hondo. Frente a él, sobre una cómoda de madera robusta, descansaba un retrato viejo. En él, 10 figuras, alineadas con descuido, sonreían al pincel del artista. Él y el padre de la iglesia en el centro, con otras 8 figuras cuyos rostros parecían congelados en una época más ligera. No dijo nada, pero una leve tensión en su mandíbula delataba que los recuerdos no estaban tan dormidos como parecía. Se colocó la armadura con rutina casi ritual. Hebilla por hebilla, sin ayuda. Un símbolo de que aún podía valerse por sí mismo, como cuando era joven. Al abrir la puerta de su casa, un hombre lo esperaba de pie, espalda recta, mirada firme. Era Hearn, uno de los soldados más veteranos de su escuadrón. No por orden ni por deber, sino por costumbre. ¿Por lealtad, no descansas nunca?, preguntó el general con un tono seco pero con una sombra de respeto en la voz. No antes que usted, mi general, respondió el otro sin dudar. Caminaron juntos por las calles adoquinadas hacia el cuartel. El pueblo aún despertaba. Algunos saludaban con la cabeza al verlos pasar. Él respondía con una mirada seria, un gesto apenas perceptible. No era un hombre de palabras vacías. Al llegar al cuartel, los soldados ya formaban líneas, algunos aún frotándose los ojos, otros ajustándose los cinturones con torpeza. El general se plantó frente a ellos. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. La guerra puede que tarde, o puede que llegue mañana, dijo, sin preámbulo. Pero cuando llegue, no nos va a avisar. Así que entrenen como si ya estuviera aquí. Si alguien cae, que no sea por falta de preparación. ¿Está claro? Sí, mi general. Respondieron al unísono, los ojos encendidos. Los ejercicios comenzaron. El general recorría las filas,
evaluando, corrigiendo. No con ira, sino con exigencia, se detuvo frente a un joven que sujetaba la espada como si sostuviera una rama. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la voz, tomando el arma con 2 dedos como si fuera una ofensa. El joven bajó la vista. ¿Tenés miedo de cortarte, recluta? No. Señor, entonces agárrala como si tu vida dependiera de eso. Porque algún día, lo va a hacer. Se la devolvió con firmeza, y el chico la tomó con más decisión. No le dijo que lo hizo bien después, pero el leve asentimiento del general al seguir caminando fue suficiente. Durante una pausa en el entrenamiento, un carruaje pasó por la calle junto al cuartel. Desde el interior, asomó una figura vestida de tonos oscuros, el cuello alto de su túnica ondeando con el viento. Era el padre de la iglesia. Sus miradas se cruzaron por un instante, no hicieron falta palabras. Era una conversación silenciosa. Respeto, historia compartida. Quizás dolor, el general asintió apenas. El padre devolvió el gesto con una mano sobre el pecho, y siguió su camino. El día siguió entre gritos de esfuerzo, espadas chocando entre sí, y un sol que ya no era tan amable como por la mañana, y entre todo ese ruido, el general se mantenía firme, con la mirada siempre atenta, como un pastor que vigila a su rebaño armado, un hombre de guerra. Pero, sobre todo, un guardián de los suyos. Capítulo 7. La corona no pesa en la mente clara. Marzo del año 726 de GBD. Los rayos dorados del sol atravesaban los ventanales altos del salón del consejo, bañando la piedra blanca del recinto con un fulgor sereno. En el centro de aquella calma, rodeado por voces crecientes y papeles desordenados, el rey mantenía el rostro sereno. No necesitaba alzar la voz para dominar la habitación. La fuerza de su liderazgo residía en algo más raro, su claridad. El informe del tesoro es claro, Alteza, dijo uno de los ministros, con voz tensa. Las reservas de grano del norte están en peligro. Propongo un impuesto temporal sobre las cosechas y el comercio exterior. Un murmullo de aprobación se esparció por la sala. Otros sumaron propuestas, ajustes al oro entregado por los gremios, tarifas para los viajeros entre reinos, reducción de sueldos a los soldados que no estuvieran activos. El rey, aún en silencio, paseó la mirada sobre cada rostro, deteniéndose con más atención de la que los presentes podían notar. Evaluaba no solo las palabras que oía, sino lo que no se decía, el miedo a la escasez, la presión de los nobles, la rabia silenciosa que brotaba en el pueblo cuando se les exigía más de lo que se les daba. Finalmente, habló. No, solo eso. El salón quedó mudo por un instante. Disculpad, Alteza. Aventuró otro consejero, perplejo. No subiré los impuestos, continuó el rey con calma. El pueblo ya da más de lo que tiene. No me corresponde apretar más esa cuerda. Si se rompe, no habrá reino que gobernar. Los murmullos comenzaron otra vez, pero esta vez con incertidumbre. En cambio, agregó, con la firmeza de quien ya lo había decidido hace días, reduciré los beneficios de la corona. Mis ingresos personales, mis propiedades más lucrativas, parte de mi patrimonio privado, serán redestinados al fondo de reserva. Yo cubriré lo que los nuevos impuestos buscaban recolectar. Sin cargas extra para la gente. Hubo una pausa. No de silencio, sino de impacto. Nadie lo había previsto, pero, Majestad, eso es gobernar, dijo el rey. Es merecer el lugar que ocupo. El más veterano de los ministros bajó la cabeza con respeto. Sabia decisión, mi rey. Al concluir la sesión, muchos abandonaron la sala con murmullos bajos y pensamientos revueltos. Algunos admiraban la decisión. Otros la temían. Un rey que se empobrece por su pueblo, era un rey que nadie podría odiar con facilidad. Pero también, uno difícil de controlar. Mientras sus ministros se marchaban, el rey se quedó solo unos minutos. Caminó hasta una mesa secundaria, donde reposaban cartas aún sin leer. Una de ellas estaba sellada con el símbolo del erudito Lirion. El rey la miró un momento, pero no la abrió. Quizás mañana, al salir del recinto, cruzó brevemente palabra con el mensajero que lo esperaba. Luego, sin escolta, sin alarde, caminó hacia el exterior del castillo. Desde allí se veían los campos más cercanos, y más allá, el cielo limpio de marzo. Un día claro, como su mente,
quizás el reino no tuviera paz por mucho más tiempo. Pero mientras él tuviera fuerzas, se aseguraría de que la guerra no empezara por su avaricia. Ya en sus aposentos, el rey extendió un mapa sobre la mesa. 4 reinos, 4 caminos. Sus dedos se detuvieron en la frontera sur. Murmuró, casi para sí, aún no lo saben, pero el cambio empieza aquí. Luego apagó la vela. Y el cuarto quedó en silencio. Solo el futuro seguía despierto.